Aviso importante. Quiero dejar claro un punto antes de empezar, y es que yo quiero hacer la historia lo más realista posible. Claro que habrá drama y momentos tensos y peligro, pero todo a su tiempo. No quiero que el guión condicione todo, es algo que a mí nunca me gustó de los fics, así que en el mío voy a tratar de siempre buscar el sentido. Pero ¿por qué digo esto? Simple, hay gente que se pregunta por qué Ben no usa a Alien X para volver. Esa pregunta se contesta por sí sola, pero voy a ponerlo simple: Ben no usa a Alien X para detener el Big Bang, no lo usa para detener la bomba Chronosapien, y no lo usa cuando su vida corre peligro aun cuando podría usarlo, así que ahí tienen el por qué no lo usa para volver. Ignorando esto hay otra razón la cual no rompe la personalidad y el personaje en sí, pero se dirá más adelante en el propio fic, así que paciencia gente. Solo quería dejar claro esto ya que vi bastante gente diciendo que no lo usaba por guión o por trama. Chicos, lo que nosotros consideremos realista no es lo mismo para otra persona. Lo mismo pasa en la ficción. Ben nunca usaría a Alien X para algo como un viaje, y en la serie queda demostrado, así que no es por guión, solo me baso en el pensamiento del propio personaje. En fin, los dejo con el capítulo. ¿Qué onda, pibes? Estamos acá en el capítulo 5, muchísimas gracias a todos por el apoyo a esta historia, son unos grandes y además logramos llegar a los 2000 suscriptores. No tengo palabras para agradecerles lo suficiente. 2000 gracias a todos, muchachada. Como siempre, gracias Alexander por las imágenes, crack. Quiero aclarar que Ben 10, Murder Drones y las imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. También quiero pedir disculpas por las faltas de ortografía XD, pero en fin, los dejo con el capítulo 5, un campamento espacial. Se podía ver el planeta Tierra, en el cual si nos situamos más en él podemos llegar al pueblo conocido como Belgurud. Era de noche, y todo estaba realmente tranquilo, aunque si nos adentramos más a este pueblo, veremos la casa del héroe más grande del universo, Ben Tennyson. Este último se encontraba durmiendo en su habitación, aunque este último no parecía tener un buen sueño, ya que se movía de una manera algo brusca en su cama. Este comportamiento siguió por un rato, hasta que el héroe se sintió demasiado incómodo. ¡Ah, tengo sed! El héroe, somnoliento y sediento, se levantó de su cama para así dirigirse a la puerta de su habitación, abriéndola, para así empezar a dirigirse a la cocina con cuidado, aunque realmente hizo esto ya que se le olvidó que sus padres no estaban. Al cabo de unos segundos llegó a la cocina y abrió la nevera, para posteriormente empezar a beber de una botella de agua. Cuando Ben se sintió satisfecho dejó de beber, pero antes de poder guardar la botella. Pipa 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 pipa. ¡Ah! No ahora, Omnitrix. El héroe vio molesto como el Omnitrix empezaba a parpadear en verde, a su vez que soltaba pitidos. Intentó hacer que se detuviera, pero el Omnitrix no dejaba de actuar raro, aunque llegado a cierto punto, los pitidos y el brillo empezaron a sonar con menor intensidad, lo que hizo pensar al héroe que se detendría, pero lo extraño pasó cuando avanzó un poco, pues los pitidos retomaron su fuerza, lo que solo hizo confundir y enojar más a Ben. ¡Ay, por favor, qué te pasa! El héroe vio el Omnitrix molesto, pero al momento de ver este último, no pudo evitar notar el gran y llamativo símbolo amarillo en su sala, el cual soltaba algunas descargas eléctricas. ¿Qué diablos? ¿De dónde salió eso? Diría viendo el familiar símbolo, pero antes de que el héroe pudiera hacer algo, el símbolo, como si tuviera voluntad propia, se dispararía en contra del portador del Omnitrix tan rápido como una bala. Ben no tuvo ni tiempo a reaccionar, pero antes de que esa cosa impactara en él, el Omnitrix dispararía un láser verde en contra del símbolo, el cual al recibir este disparo se evaporaría como si nunca hubiera existido. ¿Qué rayos acaba de pasar? Soltó al aire el confundido héroe, sin entender nada de lo ocurrido, pero antes de que pudiera pensar en algo más, una voz, que más que voz parecía un susurro, le llamaría la atención. Oye, levántate. Dicha voz confundió aún más al héroe, el cual sintió que alguien tocaba su cuerpo, pero no había nadie con él, lo que lo hizo confundir más, pero sobre todo lo hizo enojar. ¿Qué rayos quieres de mí? Preguntó al aire molesto, activando el Omnitrix, el cual desplegó el anillo con hologramas, pero dicha voz hablaría una última vez. Despiértate, tarado, que no falta mucho para que esos bobos lleguen. De un momento a otro la visión de Ben se nublaría, además de sentir como si algo o alguien lo jalara hacia atrás. Hasta que por fin te despiertas, y yo que pensaba que te habías roto.
El nanodrón, el cual estaba despertando de su sueño, vio a la Murderdrón con gran confusión, pues pudo ver que ésta tenía puesto un atuendo bastante peculiar. Di, ¿de dónde sacaste eso? Preguntó confundido el héroe. No es que se viera mal, pero realmente las habilidades de conseguir cosas de Vi eran muy poco amables. Por no decir otra cosa. Lo conseguí de un cadáver de por ahí. ¿Recuerdas que estamos en un campamento, verdad? Y que en unos 10 minutos llegarán las presas, digo, los campistas. Explicaría corrigiendo rápidamente lo último, lo que molestaría un poco a Ben, aunque su enojo aumentó al ver cómo la Murderdrón devoraba un brazo, peor aún, su brazo, el cual ya se estaba regenerando. Así, ya recuerdo. Ok, en primera, antes de arrancarme partes del cuerpo, pregúntame. En segunda, ni se te ocurra lastimar a nadie. Y tercera, que ni se te ocurra asustarlos. Aún recuerdo lo que me dijiste ayer. La Murderdrón ante esto solo rodaría los ojos, mientras terminaba el brazo. Oh, vamos, solo tenemos que esperar a que lleguen, y luego, ¡pum!, caemos desde el cielo y se llevan el susto de su vida. El héroe solo la miró sin expresión. A veces realmente dudaba de que esta hojalata viviente tuviera sentido común, pero sin más suspiraría fastidiado. Ya había pasado un mes, o bueno 2, ¿por qué rayos se quedó dormido? En fin, ya llevaba un buen tiempo en este sitio, y la verdad tenía una opinión muy dividida acerca de él. Habían muchas cosas malas, como por ejemplo la actitud de Vi, la cual realmente no sabría cómo describir. Digamos que a veces era tolerable, y a veces muy mandona, por ejemplo. Otra sería la falta de, entre comillas, humanidad. Literalmente llevaba comiendo rocas desde que llegó, además de dormir muy mal, aunque debía admitir que su cama improvisada le hizo bastante bien. No era ni comparada a su propia cama, pero algo es algo. Pero sin duda lo peor, y más importante, era la falta de smoothies. El héroe, al recordar su amada bebida, volvería a suspirar molesto, así que trató de pensar en las cosas buenas que le habían pasado, que si bien no eran muchas, habían algunas. En todo este tiempo lo que más hizo fue practicar el uso del solver junto a Uzi, lo que en realidad tuvo buenos resultados. Logró dominar casi todo lo que antes no podía hacer bien, claro, a excepción de la modificación de materia. La verdad, lo último que quería era pelear con un calamar monstruoso. Incluso lograron descubrir que al parecer los usuarios de este poder no podían afectar directamente a otro con este mismo, aunque por alguna razón a Vi tampoco parecía afectarle, pero para eso sí que no tenían mucha explicación. En fin, esto fue gracias a una de las visitas de Lixie, la cual en un inicio iba a ver a Vi, pero terminó como una rata de laboratorio, o bueno, ese era el término que usó la peli violeta. Hablando de ella, por alguna extraña razón no podía crear agujeros negros, y desafortunadamente en todo ese tiempo aún no habían logrado descubrir el por qué no podía. Otra cosa buena, o graciosa, por decirle así, eran las locas teorías de la peli violeta con el multiverso. La verdad, tenía que admitir que tenía mucha imaginación. Algunas le parecieron graciosas, más que nada por lo alejadas de la realidad que éstas estaban. Incluso pensó en decirle que ya tuvo varios encuentros multiversales con otros él. Incluso pensó en hablarle de Rex, pero al ver que a veces se ponía un poco más loca de lo que ya estaba por culpa de las teorías, pues mejor decidió callarse. Con el tiempo también aprendió más cosas personales de la peli violeta, y curiosamente tenían algunos gustos en común, o bueno, parecidos. A ella le gustaba el anime. Él realmente no miraba anime, pero le gustaban los programas asiáticos. Un ejemplo muy claro eran los luchadores de sumo. Incluso la peli violeta lo había invitado a ver anime en su casa, claro, solo cuando su padre no estaba, cosa que lo aliviaba, ya que después de lo de la otra vez, quería mantenerse lejos del hombre. No veía el problema en ver algo diferente, además de que ver un poco de televisión después de semanas le vendría bien. Desde entonces cada 2 días iba a la casa de Uzi a ver algún anime. Debía admitir que cuando esa dron no actuaba como una loca desquiciada, realmente era alguien buena onda, incluso algo linda. Si el ADN traicionándolo de nuevo, en fin, la verdad es que si se lo pasaba bien. Incluso le pareció algo cómico como Uzi comparó su situación con un anime. ¿Cómo dijo que se llamaba? No, espera, no era su nombre, era su género, o algo así. ¿Cómo era? Así. ¿Era Isekai?
En fin, Ben trató en ocasiones de hablarle de los luchadores de sumo, pero ella realmente no le veía lo emocionante o lo entretenido, así que decidió mejor pasar a los videojuegos, y sorprendentemente la peli Violeta tenía muchos, incluso algunos en línea, aunque por alguna razón no dejó que el héroe viera su usuario, supuestamente porque el nombre de la cuenta era ridículo, o eso dijo ella. Aunque sin duda lo que más curioso fue, el cómo le contó algunas de sus aventuras, aunque todas eran solo de cosas que le ocurrieron en el verano donde encontró el Omnitrix, realmente no veía problema, pero no entendía por qué solo quería saber de su verano y no de algún otro momento. Tierra hablando a tonto, ¿estás ahí? Ah. Sería el único sonido que salió de la boca de Ben, al ver cómo Vi lo miraba con una ceja alzada, al parecer se había perdido en sus pensamientos. ¿Es idea mía o el sueño que tuviste te descompuso el programa o qué? Preguntó confundida Vi, ya que ella vio cómo Ben se movía mientras estaba en modo de sueño, cosa imposible de hacer para los drones, incluso para ella. Bueno, al menos tenía otra nueva cosa extraña para su lista de extrañezas de Ben Tennyson, y sí, si se lo preguntan, en todo ese tiempo había hecho una lista sobre las rarezas del héroe. El antes mencionado ya fuera de sus pensamientos la miró, recordando su extraño sueño, él antes ya había soñado con ese símbolo una vez, pero fue algo de unos segundos, sin embargo no lograba entender qué fue lo que vio, o lo que significaba, claro, si significaba algo en primer lugar. El héroe nuevamente se puso a divagar en sus pensamientos, lo que ya empezó a molestar a la peli blanca. Oye, ¿vas a seguir en tu mundo o te pondrás esto? Los bobos y la Violetita llegarán en cualquier momento. Diría molesta la Murder Drone, la cual sostenía un conjunto similar al suyo. Tal comentario sacó al héroe de sus pensamientos nuevamente. Este último vio confundido a la peli blanca, no solo por el hecho de dónde había sacado otro conjunto igual solo que para chico, sino el por qué debería ponérselo. ¿Y para qué tengo que ponerme eso? ¿Cómo que por qué? Es un campamento, además eres supervisor, lo normal es llevar esta ropa. El portador del Omnitrix la vio extrañado por un momento, para luego rodar los ojos en su pantalla, para posteriormente levantarse de donde estaba. Ambos se encontraban en una de las tantas cabañas que habían en la zona, en donde Ben a último momento tuvo que pensar en qué harían los campistas. Sí, él dejándolo todo para último momento. ¡Qué sorpresa! En fin, nuestro héroe se dispuso a salir al exterior, siendo observado por Vi, la cual vio el conjunto por un momento, para luego voltear en donde se había ido el héroe. Te habría quedado bien. Soltó secamente, aunque en su voz por alguna razón había un tono melancólico. El héroe vería a su alrededor por un rato, no era una vista muy diferente fuera de lo normal, todo lleno de nieve, estaba oscuro y un largo etcétera. Sin embargo, no negó que este sitio le daba nostalgia, recordó como en las vacaciones cuando tenía 10, él, Gwen y su abuelo salvaron un campamento de una planta monstruosa. Espero que aquí no pase lo mismo, jaja. Se rió el héroe con algo de nostalgia al recordar tal momento. Al terminar de reír, analizó un poco más su entorno, y pensó un poco en la situación. El plan de Uzi era simple: cuando llegaran ella y el resto de estudiantes, él los distraería con actividades de algún tipo, mientras ella recopilaba información. Por lo que sabía, este sitio tuvo relación con su madre y la madre de Doll, así que este lugar podía ser la clave para al menos encontrar una pista, ya sea del paradero de Doll, o de lo que fuera. En más de una ocasión pensó en venir solo, pero él no conocía este planeta, y realmente no sabrían muy bien qué buscar, así que lo mejor era esperar a este día para que Uzi lo hiciera. Claro, él en una ocasión pensó en preguntarle a la peli Violeta sobre esta idea, pero él sabía que la chica era terca, y que no aceptaría quedarse sentada, así que no se molestó ni en preguntar. Mientras el héroe miraba el entorno, pudo escuchar unas pisadas metálicas a su espalda, así que se voltearía, logrando ver a la Murder Drone, la cual sujetaba una tablilla para escribir. Creo que olvidaste esto. Ah, gracias, casi la olvido. Diría tomando la tablilla. Esta última tenía el nombre de todos los alumnos del curso, los cuales eran 17, el que le había dado esto fue el profesor de Uzi, el cual como no sería el supervisor en esta ocasión, pues se la dio a él. Nota rápida de autor. Investigué en el capítulo 4 y descubrí que hay 19 drones, de los cuales 17 son estudiantes XD, así que si en capítulos anteriores dije cualquier número, sorry, fin de nota. Oye, ¿ya tienes pensado qué vas a hacer o qué? Sí, bueno, más o menos. Diría no muy seguro el héroe. Si bien sabía bastante sobre acampar, tendría que improvisar bastante para distraer a los drones.
O sea que no lo sabes. Ah, claro que lo sé. Mentiría con algo de fastidio. ¿De verdad vas a poder con tanta multitud? Para que sepas, soy bueno lidiando con multitudes. De acuerdo. ¿Ya vas a ponerte él? En primera, deja de actuar como mi madre, y en segunda, no me pienso poner eso, es ridículo. Oye. A ti te queda bien. Dijo nervioso al ver la expresión molesta de la Murderdrón, la cual solo rodaría los ojos para voltear la mirada, pero antes de que alguno pudiera decir algo, a lo lejos se escucharían bocinas, para que al voltear vieron como desde lejos se apreciaban unas luces, las cuales al cabo de un rato dejarían ver un autobús escolar, el cual estacionaría en la entrada del sitio. Bueno. Supongo que no hay marcha atrás. Diría el héroe para luego suspirar con cansancio, realmente no había interactuado con muchos drones, omitiendo a Uzi y Vi, solo había hablado con Tad, y bueno en solo una ocasión con Litzie, y el papá de Uzi, claro si hablar era salvarla de estrellarse, y en el segundo caso gritarle en su forma de apoplexia. ¿Nervioso? ¿No que sabías lidiar con multitudes? Ah, Vi, calladita te ves más bonita. Diría fingiendo indiferencia al héroe, no ganaba nada con enojarse, y no iba a dejar que los nervios lo controlaran, no era un niño, era Ben 10, así que tomó una actitud más tranquila y serena, para luego acercarse al autobús siendo seguido por una Vi cruzada de brazos. Aunque en lo que iban hacia una pregunta rondó su mente. Oye, ¿por qué venimos de noche y no de día? Dicha pregunta haría que Vi lo mirara como si hubiera dicho una idiotez, lo que molestó al héroe. ¿Qué? ¿En serio lo preguntas? Yo no puedo estar bajo el sol, ¿recuerdas? Sobrecalentamiento. La respuesta de la Murderdrón le sacó una mirada molesta al héroe y un pequeño sonrojo verde digital, aunque lo disimularía. Ah, es verdad, olvidaba que solo tú tenías ese problema. Pues recuérdalo para la próxima, no todos podemos estar bajo el sol. Diría ahora con su típica expresión aburrida siguiendo su camino, para que luego el héroe la siguiera sin decir más. Los estudiantes junto con el profesor empezaron a bajar del bus escolar, siendo los últimos en bajar Tad, Litzie, y Yuzi, aunque esta última tenía una mochila de murciélago, cosa que en parte confundió al héroe el cual la veía desde lejos, aunque no le dio muchas vueltas, quizás solo eran herramientas o algo. Mientras el héroe estaba cada vez más cerca de los alumnos, pensó en llamar la atención, pero uno de los tantos drones le hablaría a su profesor, el cual estaba sentado en una silla sobre el tejado de una de las cabañas. «Profe, ¿qué hacemos aquí exactamente?» «No lo sé, fue idea de Uzi». Esto sería dicho con gran indiferencia y desinterés por el profesor. ¿Ah? ¿Quién? Me siento al lado tuyo hace años. Todos los alumnos voltearían en dirección de la pelivioleta, y se llevarían un buen susto ya que no la habían visto, incluso un ladrón de coletas negras y lentes se pondría a rezar por tal espanto. Jódanse, yo quería venir sola, él está enojado por sus notas. Diría molesta la Workerdrone mientras señalaba a su profesor. Sin un bono, no doy clases. Diría con su gran indiferencia cotidiana, lo que hizo molestar a algunos drones, pero sobre todo al que preguntó en primer lugar. ¿Qué? Espere, ¿entonces no tenemos supervisor? Yo no dije eso, Uzi consiguió a un supervisor para este día, pregúntale a ella. ¿Ah? ¿Quién? ¿Es una broma? Ante tal grito todos los alumnos se volverían a espantar, lo que solo hizo molestar aún más a la pelivioleta, pero antes de que se armara un alboroto una voz interrumpiría el momento. Muy bien, ya es suficiente, ¿no? Dejen de comportarse como niños. Todos voltearon al origen de la voz, viendo al portador del Omnitrix con la tablilla en la mano, y a Vi la cual estaba con sus brazos en sus caderas soplando un chicle que sacó de Dios sabe quién. Los drones vieron sorprendidos al Pericastaño, el cual no pudo evitar que una gota de sudor virtual apareciera en su pantalla, pero rápidamente sacudió su cabeza haciendo que desapareciera. Vamos Tennyson, detuviste una guerra, puedes con esto. Pensó el héroe para volver a hablar. Les doy la bienvenida a este pequeño campamento campistas, soy Ben Tennyson, y bueno seré su supervisor. Se presentó de forma amigable el héroe, aunque no recibió ninguna respuesta, lo único que ganó fue una mirada analítica de los drones, los cuales unos segundos después comenzaron a murmurar entre ellos, y no había que ser un genio para saber que el tema principal era Ben, lo que rápidamente lo incomodó, pero también lo molestó.
Si te sirve de consuelo, ni siquiera notaron que estoy aquí. Diría de forma indiferente la peli blanca, aunque en su tono se podía notar un poco la molestia, lo que hizo que el héroe rodara los ojos, para luego voltear al grupo y volver a hablar. Saben que los escucho perfectamente, ¿verdad? Al menos tengan la decencia de rumorear cuando no los tengo de frente. Esto llamaría nuevamente la atención de los drones, los cuales lo voltearon a ver con curiosidad, incluso algunos no pudieron evitar hacer preguntas. Oye, ¿tú no eres el que detuvo a Dolly en el baile? ¿Cómo es que eres tan alto? ¿Tienes 50 años o qué? ¿Esa no es la Murderdrón del baile? ¿Estás soltero? Fueron una de las tantas preguntas, las cuales le sacó una gota de sudor virtual, pero decidió simplemente responder por amabilidad. En primera, si fui yo; en segunda, tengo 17; en tercera, ella es algo así como una mascota, si no la tocas no te hace nada, así que no se preocupen; y por último, sí, soy soltero. ¿Alguna otra pregunta sobre mí, o podemos comenzar? Los drones solo lo vieron con más curiosidad, incluso algunas miradas ahora eran de sorpresa, y bueno, algunas otras de temor, pero no eran por el héroe, sino porque al fin habían notado a la peli blanca. Y bueno, también notaron la mirada de muerte de esta última, la cual se le era dirigida al héroe, lo que lo hizo sacar otra gota de sudor holográfica. 17. Oh, qué tierno. Dijo de manera algo coqueta una peli azul, lo que le hizo ganarse una mirada extrañada de su aparente novio. ¿Por qué alguien menor que nosotros es el supervisor? Fue la pregunta del primer dron que habló, la cual sería respondida por el propio Ben. Es sencillo, yo tengo mucha experiencia en campamentos, así que ahí tienes la respuesta. Esto solo le hizo ganarse una mirada extrañada de los drones, aunque aún había mucha curiosidad en sus rostros. ¿Cómo es eso? Preguntó confundido el mismo dron, pero la voz de una peli negra de coletas hablaría con algo de nervios. Disculpa, ¿pero qué eres exactamente? ¿Eres un Murderdrón, o un Worker Drone? Tal pregunta hizo pensar al héroe, ya que no estaba muy seguro de qué era en realidad, pero trató de responder lo mejor que pudo. Bueno, no soy un Murderdrón, pero tampoco un Worker Drone. Para decirlo de una forma simple, soy uno, de todos. Tal comentario le hizo ganarse la mirada ahora confundidas de los Worker Drones en su totalidad, ninguno había entendido realmente a qué se refería. Mejor dejemos el interrogatorio para después, de acuerdo, empezaré a tomar lista, así que por favor vayan pasando, y sí, también los de allá atrás. Diría viendo a dos drones conocidos, los cuales era Tai y Litzie, ambos conversaban de forma bastante normal, hasta que voltearon a ver al héroe y a la Murderdrón. Me parece bien, Ben. Todo por mi bestie. Dirían el dúo yendo hacia los protas, ambos al llegar se pondrían al lado de cada uno mientras que el héroe los anotaba en la lista, siendo más exactos Taz se puso al lado de Ben, mientras que Litzie se puso al lado de Vi, estas dos al estar cerca chocarían puños barra garras en señal de amistad. Al ver esto los drones tomarían mucha más confianza, si bien el pelicastaño no parecía peligroso en lo absoluto, no tenían idea de cómo actuaría la Murderdrón, pero al ver tal acto pensaron en acercarse, pero una voz llamaría la atención. Sí, claro, ellos son mis amigos, también, así que, jaja, son cool. Esto sería dicho por una incómoda Uzi, la cual tenía una sonrisa nerviosa y un pulgar arriba a modo de aprobación, pero al no escuchar nada por parte de sus compañeros, voltearía para ver al grupo, los cuales la veían con una cara de shock y horror por tal afirmación, para luego salir corriendo en dirección del héroe y sus acompañantes. Puedes ser nuestro amigo pequeñito. Diría en un tono tierno la Worker Drone peli negra de coletas mientras sujetaba una de las manos de nuestro héroe, el cual vio tal acto con varias gotas de sudor virtual en su pantalla. La pobre debe de estar rota. Diría uno de los tantos drones tocando la pantalla de Vi, como si la estuviera analizando, lo que le hizo ganarse una mueca molesta por parte de la Murderdrón, la cual lo tomó del brazo molesta, pero antes de poder hacer algo, el héroe le tomaría con su mano libre el hombro para luego negar con la cabeza, lo que haría que la peli blanca se calmara un poco para luego suspirar. Pero una repentina idea maliciosa pasaría por su cabeza, lo que la hizo poner una mirada burlona, pero rápidamente cambiaría su expresión a una alegre y tierna claramente fingidas. Solo llena de amor. ¿Saben? Este es un superhéroe, con superpoderes y todo. Diría apuntando su dedo no muy disimuladamente a Ben, el cual la vio molesto por revelar esa información tan a la ligera y en frente de desconocidos.
Todos los drones vieron con extrañeza y con algo de gracia al supuesto héroe, lo que le sacó una venita de enojo a este último, pero Tad al ver que hablaban de Ben decidió también tirar su comentario. Es verdad, él me salvó la vida ya un par de veces, y tiene un poder genial, es super cool. Tad no ayudas. Dijo en voz baja el héroe, viendo de refilón a su amigo por seguir revelando cosas. Él estaba bien con mantener en secreto su identidad, y que de la nada quisieran tirar todo eso a la basura no lo ponía muy feliz que digamos, pero todo fue peor cuando volvió a ganarse la curiosidad de todos, incluso cierta peli azul no pudo evitar hablar. Wow, jaja, un superhéroe. Diría dicha peliazul en un tono coqueto, lo que haría que nuestro héroe alzara una ceja debido a la sorpresa y la incomodidad, pero este al levantar su vista pudo ver a Uzi a lo lejos, la cual lo miró sin ninguna expresión en su cara, como si estuviera en trance, pero al notar la mirada del pelicastaño sobre ella reaccionaría, para luego hacer unas señas con sus manos, a modo de decir que se iría, muy seguramente a investigar. El héroe la miró por un momento fijamente, lo que haría poner algo nerviosa al ladrón. Ben no estaba tan seguro de que fuera sola por ahí, pero hasta él sabía que lo mejor era apegarse al plan, así que sin más asintió muy levemente con la cabeza para que ninguno lo notara, claro a excepción de Uzi, la cual emprendió su camino. En cuanto la peli violeta desapareció de su vista soltaría un suspiro cansado, definitivamente hoy sería una noche larga. Muy bien, por lo que veo están todos los de la lista, así que no perdamos el tiempo, iremos directo a la primera actividad. El héroe al comprobar que estaban todos los alumnos y de decir eso, hizo un gesto con la mano para que la multitud de drones lo siguieran. Todos empezaron a caminar, y curiosamente la mayoría estaban en silencio, las únicas que hablaban eran Bill y Chie, las cuales hablaban entre ellas, y bueno algún que otro dron estaba en su teléfono, pero la mayoría solo miraban curiosos al pelicastaño. Desde los comentarios de Bill y Tad, la curiosidad hacia el solo se había disparado a nuevos niveles, pero el héroe trató de ignorar esto, solo debía distraerlos hasta que Uzi volviera, así que hacer cosas sencillas bastarían, como por ejemplo un paseo en canoa, eso sí que sería entretenido, y gracias al cielo que cuando llegaron él y Vi encontraron un mapa del área, y en él pudo ver que había una zona para practicar canoa, así que aprovecharía. Pero nuestro héroe frenaría en seco, lo que sería notado por los drones, quienes también frenarían confundidos por la repentina frenada del pelicastaño. Muy bien pensado Tennyson, ve a un río lleno de agua en un planeta tan frío como una paleta de hielo, seguro hay agua templada. Pensó con una mirada molesta y con un muy leve rubor verde en su pantalla el héroe, al ver como todo el río estaba completamente congelado, solo habían unas cuantas canoas afuera del congelado río junto con algunos remos. ¿Está todo bien, Ben? Sí, claro, ya llegamos a donde quería, y, bueno, les diré su primera actividad jaja. Diría algo nervioso el héroe, ya que su plan original se había ido por el caño, y ahora tenía que pensar en algo. Por un momento pensó en utilizar el solver para derretir el hielo y hacerlo agua, ya que al fin y al cabo la materia se formaba por sólido, líquido y gaseoso, así que intuía que no era imposible para el solver derretir hielo, pero el recuerdo del calamar monstruoso pasó por su cabeza por un segundo, lo que le hizo reconsiderar la idea. Ahora que lo pienso, ¿para qué rayos repase los estados de la materia si no voy a modificarla? Pensó ahora no solo nervioso sino confundido, recordó cómo él y Uzi en su afán de conocer más del solver habían repasado todo lo relacionado a la materia, cosa que aburrió muchísimo al héroe, pero que no le importó mucho a la peli violeta. Ahora se arrepentía un poco de eso, ya que si bien ahora sabía qué cosas podía controlar el solver, pues a veces prefería no tocar cosas que no conocía, suponía que eso se debía a que jugaba mucho con el Omnitrix y pues quizás se le quedó el trauma. Antes de que el héroe pudiera seguir divagando sobre su situación, la Murder Drone llamaría su atención con un chasquido justo enfrente de su pantalla, lo que lo haría voltear a verla rápidamente. ¿Y? ¿Vas a decir que harán o qué? Sí, claro, bueno campistas, su primera actividad será observar lo tierna que está Vi en su uniforme por un minuto entero, el cual yo no me pienso poner, el que no deje de mirarla se ganará un premio. Diría fingiendo entusiasmo, para luego de su bolsillo sacar un mapa y empezar a analizarlo, bajo la mirada confundida de todos. Incluso Vi no esperaba tal comentario, aunque esta última al ver que todos la veían, pondría una expresión molesta, aunque también tendría un muy pequeño sonrojo amarillo. Mientras tanto nuestro héroe miraba el mapa.
Quizás podrían saltearse a la siguiente actividad, pero eso solo recortaría el tiempo de UCI, o también podría convertirme en algo para derretir el hielo, pero no tengo idea de cómo reaccionaran ante eso. Pensó indeciso el héroe sin saber muy bien qué hacer. Realmente ellos ya sabían que tenía un, entre comillas, poder, así que quizás podría suavizar la sorpresa con eso. Además, si Uzi y Vi se acostumbraron rápido, y ni hablemos de Tad, pues ¿por qué no ellos no? Solo tendría que tener cuidado en qué transformarse. No era un mal plan, así que simplemente voltearía guardando el mapa para luego dar una sonrisa amistosa, pero esta se torció por un momento al ver cómo Vi lo miraba molesta, pues los drones no habían parado de mirarla, y ya estaba a nada de perder la paciencia. De acuerdo, campistas, buen trabajo. Ahora pasaremos a la siguiente actividad, pero antes, como recompensa por su buen trabajo, les mostraré algo muy loco y genial. Esto llamó la atención de todos, los cuales veían expectantes al héroe, incluso algunos no pudieron evitar preguntar. ¿La sorpresa es un teléfono? ¿Una cita? ¿Un libro? Este último comentario haría que se ganara la mirada de todos, lo que le sacó un sonrojo a la pelinegra de coletas. El héroe al ver esto decidió hablar rápido para evitar que pasara vergüenza. Nope, no es nada de eso, es algo mejor, pero antes, ¿alguien podría decirme qué hora es? Y no vale usar teléfono. Este comentario, pese a que sacó de onda a las 3 drones, y a cierto dron con un teléfono ya en la mano, no pudieron al igual que el resto llenarse de extrañeza y curiosidad por lo que mostraría. No sé, ¿las 12? Preguntó Tad sin estar del todo seguro, lo que le sacaría una sonrisa algo burlona al héroe. Nope, es hora de ser héroe. Diría en un grito lo último, para luego golpear el símbolo del Omnitrix en su pecho, ocurriendo el mítico resplandor verde que cegó a todos los sorprendidos drones, los cuales se quedarían sin palabras al ver cómo luego de despejarse el brillo, en el lugar de Ben ahora había un... ¿Es en serio Omnitrix? Quería algo pequeño y amigable, no grande e intimidante. Diría molesto Blixwolfer al ver su apariencia, sin más cerraría los ojos y se taparía los oídos para evitar que el ruido de los gritos de los drones le hicieran daño. Esa era una de las desventajas de tener super oído, pero al no escuchar algo abriría los ojos confundido, llevándose un buen susto al ver a casi todos los drones viéndolo con estrellitas en los ojos. Parecían unos niños a los que les acababan de dar un juguete nuevo. Un perro. Tal grito dejó algo aturdido al alien, pero no tanto como lo fue el tacle colectivo de los drones, los cuales algunos acariciaban su cabeza, o tocaban partes de su cuerpo para verificar si era real. El héroe pensó en quitárselos de encima, pero la peliazul de antes acariciaría su cola, lo que hizo que se sentara de trasero en el suelo. Buen chico. Me toca. Esto último lo diría la pelinegra de coletas con ganas de hacer lo mismo que la peliazul. Todo este show era visto por Vi, Tad, y Lixie, los cuales tenían expresiones diferentes. Vi mientras sostenía la gorra de piloto veía todo esto con gracia y satisfacción, mientras Tad veía con pena el cómo usaban a su amigo como un perro, y Lixie si bien lo disimulaba viendo su teléfono, en el fondo también quería ir a apapachar al perro alienígena. Vi mientras veía el, entre comillas, sufrimiento del héroe, pudo escuchar a lo lejos el sonido de un vidrio rompiéndose. Nadie más lo había oído, seguramente porque sus sistemas de audio no eran tan potentes como los suyos, y bueno en el caso de Ben, pues hay él en su mundo perruno, pero ignorando esto, la Murder Drone vería en dirección del ruido, viendo una cabaña a lo lejos, en la que en una de sus ventanas la cual estaba rota, se podía ver a Uzi, la cual también podía ver el trato de los drones hacia el héroe. Ella a simple vista no tenía ninguna expresión, pero en su interior se sentía muy triste. Vi al verla mirándolo se molestó, ya que no entendía por qué no estaba buscando pistas como dijo que haría, así que pensó en ir a buscarla, pero un agarre en su pierna la detendría en seco. Vi ayuda, me están sodomizando, haz algo. Gritó Blixwolfer con desesperación siendo acariciado por los drones en casi todo su cuerpo, lo que le sacó una pequeña sonrisa burlona a la Murder Drone, la cual se borraría al instante al ser jalada por el héroe, debido a que a este último lo estaban jaloneando para que les diera su atención a algunos, lo que llevó a la peli blanca molesta a ser parte de la lucha de jalones, aunque esto era más para intentar soltarse del héroe, el cual aún la tenía sujeta de las piernas en un afán de escapar. ¿Deberíamos ayudarlos?
Ante el comentario del dron con gorra, la pelirrubia solo suspiraría molesta, para luego acercarse a la multitud, pasando entre ellas sin mucho problema, para quedar cerca del pecho del héroe, el cual ahora estaba panza arriba, en donde era acariciado por algunos drones. Litsie vio el símbolo del Omnitrix por un momento, si bien nunca le había tomado atención antes, al ver cómo el ex Pelicastaño lo había golpeado, pues no había que ser un genio para suponer lo que había que hacer, así que sin más, presionó el símbolo con su dedo, lo que ocasionaría el típico resplandor verde, el cual al despejarse, dejaría ver al Nanodrón debajo de una avalancha de drones, lo cuales quedaron algo desorientados por el brillo. «Quítense de encima ya», gritó molesto el héroe abajo de los drones, los cuales aún algo desorientados harían caso, así logrando finalmente pararse, para luego ver a la pelirrubia. «Gracias, te debo una». No hay de qué, chico lindo. Litsie diría esto con algo de burla, para luego volver a centrar su atención en su teléfono. Bueno, si ya terminaste de usarme como salvavidas, ¿por qué mejor no seguimos con esta tontería? Preguntó molesta la Murderdrón ya de pie viendo al héroe, el cual solo daría un suspiro cansado, aunque se le podía notar una gotita de sudor virtual en su pantalla debido a la mirada de la peliblanca, así que queriendo olvidar lo que pasó, se dispuso a explicar la siguiente actividad. O bueno, al menos lo intentó, ya que la voz de un dron masculino llamaría la atención de todos. «¿Aam? ¿Soy el único que se pregunta cómo rayos hizo eso?», preguntó sumamente confundido por lo que acababa de presenciar, pero al ver que todos lo miraban con una expresión en blanco obtuvo su respuesta, pero debido a este comentario a la mayoría le entraría la curiosidad, así que cierta dron peliazul hablaría por el grupo. ¿Es verdad? ¿Cómo hiciste eso, Encanto? Preguntó en un tono entre coqueto e interesado la dron, lo que haría que el héroe no supiera qué decir. Esto se pondría peor al tener a casi todos mirándolo, él realmente no tenía problemas en revelar detalles, al fin y al cabo todos lo conocían en su mundo. Claro, en su mundo, en este no, así que prefería no revelar tantos detalles a desconocidos, pero ahora era complicado no hacerlo, hasta que una idea pasó por su cabeza. Ese es el premio de la siguiente actividad, a la cual iremos justo ahora, así que, síganme. Diría algo nervioso el héroe, para luego empezar a caminar, empezando a ser seguido por los curiosos drones, aunque Vino era uno de ellos claramente, hablando de esta última, luego de depositar la gorra de piloto en la cabeza del Pelicastaño, no pudo evitar voltear la mirada en dirección de donde había visto a Uzi, pero al no verla intuía que estaba haciendo lo suyo, así que prefirió no hacer nada por ahora. Se podía apreciar una Diana en buen estado bajo la nieve, la cual al cabo de unos segundos, sería atravesada por una flecha, esta última siendo disparada por nuestro héroe, el cual vio su buen tiro con algo de soberbia, para luego voltear para hablarle al grupo, de los cuales algunos tenían arcos y una flecha. Muy bien, campistas, si quieren saber mi secretito, tendrán que hacerlo mejor que yo. Diría confiado en que nadie lograría igualar su tiro, y este pensamiento se fortificó al ver como un dron literalmente usaba el arco al revés, era como si la flecha fuera el arco y el arco la flecha, lo que le sacó una risa al héroe. Este último daría un salto para llegar al techo en donde estaban Litsie y Abby sentadas, para luego sentarse al lado de esta última, para ver cómo los drones intentaban darle a la Diana sin éxito. Creo que esta será una larga noche. Diría para luego estirar sus brazos y acostarse en el techo, esto bajo la mirada del dúo de besties, las cuales en sincronía rodarían los ojos para seguir con su charla. Todo estaba bastante tranquilo, lo que Ben aprovechó para pensar un poco las cosas, si todo seguía así Uzi debería encontrar algo en poco tiempo, así que debía intentar mantener este orden, rayos, de haber sabido que esto los mantendría ocupados lo hubieran hecho de primeras, aunque no estaba muy seguro si los drones estaban enfocados debido a la arquería en sí, o porque querían saber cómo se transformaba. En fin, mientras no le dieran a la Diana, y mientras Vino hiciera alguna locura estaría todo bien. El Pelicastaño no pudo evitar voltear su mirada a la Murderdrón, la cual veía el teléfono de Litsie, debido a que le estaba mostrando alguna cosa, la verdad no es como que el héroe les hubiera prestado atención, sin embargo no pudo evitar hacer una pregunta. «Estás muy tranquila, ¿no?». Este comentario llamó la atención de ambas drones, las cuales voltearon a ver al héroe con extrañeza, pero sobre todo la Murderdrón. Me refiero a que no intentas lastimar a alguien, o no intentas arrancarme alguna parte de mi cuerpo, esa actitud tranquila te queda mejor, a eso quiero llegar.
expresaría el héroe sereno, aunque la peli blanca solo se enfadaría. Para que te quede claro, no hago algo porque no tengo ganas de ver qué cosas raras pueden salir de tu reloj, así que no te acostumbres. Explicaría molesta para luego darse la vuelta con una mirada molesta y brazos cruzados, aunque un pequeño rubor amarillo adornaba su pantalla, el cual rápidamente se esfumó al ver cómo Litzie, de quien se había olvidado, la veía con una mirada de burla. ¡Qué bombón, ¿no? Este comentario solo la haría ganarse una mirada aún más molesta de la peli blanca, lo que la hizo poner una mueca un poco nerviosa. No dije nada, eres muy buena para él, pero yo no. Diría esto último haciéndole un gesto al héroe, el cual al haber escuchado todo quedó con una cara en blanco. ¿No tienen vergüenza o qué? Estoy justo enfrente suyo. Pensó el héroe dando vuelta la mirada en dirección del bosque nevado en un afán de ignorar el comentario. Pero su atención se iría a cierta Worker Drone pelivioleta, la cual estaba escondida detrás de un árbol mientras sujetaba una especie de cucaracha mecánica de color amarilla, pero lo curioso de esta, es que proyectaba un hola holográfico en el aire. Al fin, ya era hora Uzi, ¿cuánto más te ibas a tardar? Diría aliviado el héroe y haciendo un gesto para que se acercara, si ella estaba aquí significaba que su momento de distracción podía acabar, pero al ver que no se acercaba se confundió. ¿Qué esperas? Vamos, ven aquí. Hablaría todavía más fuerte mientras bajaba del techo, siendo seguido por la Murder Drone, lo que llamó la atención de todos, los cuales al ver a la pelivioleta se asustarían, incluso uno de los drones, el cual estaba a punto de disparar una flecha por accidente, apuntaría a Uzi, disparándole en el proceso. Ben al ver la flecha pasar por detrás de él intentó atraparla en el último segundo con su mano, pero terminaría cayendo al suelo de cara por culpa de un tropiezo, así que la flecha seguiría su curso, para que en un acto de reflejo esta última sería detenida por el solver de Uzi, pero en el momento que hizo esto, su solver morado por unos segundos se tornaría amarillo, lo que modificaría la materia de la flecha, transformándola en una especie de masa de carne viviente con ojos bastante pequeña, lo que generó shock en todos, incluso en Vi, la cual vio esto con horror. Uzi, debido al miedo y las miradas que le daban, no supo qué decir en aquel momento. ¡Puaj! Bueno, al menos no es gigante ni tiene dientes de tiburón. Diría el héroe escupiendo nieve de su boca mientras era ayudado a levantarse por dos drones, los cuales por el miedo se pondrían detrás de él, lo que lo confundió, pero antes de poder decir algo al respecto, Uzi, al no soportar las miradas que le daban, saldría corriendo del lugar. ¡Ey, espera, Uzi! Gritó el héroe preocupado, pero ya la pelivioleta se había ido, lo que lo haría suspirar resignado. Pues ni modo, ahora me toca hablar con ella. Pensó el héroe fastidiado y preocupado. ¿Quién era esa? Preguntó un Worker Drone de la multitud, lo que haría que a nuestro héroe le saliera una gota de sudor holográfica. Pero antes de poder decir algo, cierta peli blanca reemplazaría sus manos por cuchillas, para con una mirada seria empezar a dirigirse en dirección en donde se había ido Uzi. Oye. ¿Qué rayos haces? ¿Tú qué crees? Voy a acabar con ella, así esa cosa finalmente nos dejará a todos en paz. Diría sin cuidar lo que diría debido a lo molesta que estaba, pero muy decidida en acabar con la pelivioleta, pero el héroe al escuchar esto se pondría enfrente de la Murder Drone con una mirada entre dudosa y también molesta. Oye, relájate un minuto, en primera tú no vas a hacer nada, en segunda, ¿qué es eso de lo que nos libraremos? ¿De qué rayos hablas, Vi? La Murder Drone y el héroe se miraron cara a cara por un momento en silencio, lo que empezó a poner nerviosos a los espectadores, incluso Litzie había bajado del techo para acercarse al grupo. No hay tiempo para esto, tonto, confía en mí, hay que acabar con ella rápido, antes de que... ¿Antes de qué? ¿De que salgas con algún misterio nuevo el cual no nos dices? Es increíble la cara con la que hablas de confianza. Esto sería dicho seriamente por el héroe, lo que solo haría que el ambiente se pusiera más tenso. Ven. Apártate, lo digo en serio. ¡Qué casualidad! Yo también hablo en serio. Un silencio aún más incómodo se apoderó del sitio, lo que ya empezó a asustar a los drones y a la propia Litzie, pero mientras el concurso de miradas seguía, el pericastaño en un movimiento rápido tomaría su gorra, para luego lanzársela a Vi, la cual volvería una de sus cuchillas manos para tomarla, pero antes de poder hacerlo, un resplandor verde iluminaría el sitio, el cual al despejarse, se vería un ser ardiente, muy ardiente. Tonto reloj. Diría molesto el Pirnite, al ver que no era lo que había pedido.
Aunque la reacción de sorpresa no se hizo esperar en los presentes, incluso Vi se puso algo nerviosa al ver la intimidante forma de fuego. Muy bien Vi, estás castigada. Diría el ser de fuego para levantar una de sus manos en contra de la Murder Drone, la cual se pondría en guardia por cualquier cosa, pero para impresión de todos, los alrededores de Vi se prenderían en llamas, llamas que tomarían forma de jaula alrededor de la peli blanca, la cual intentó usar sus distintas armas a distancia para deshacerse de esta, claramente no la cortaría con sus cuchillas, porque estas al estar tan calientes podrían sobrecalentarla rápidamente. Pero todo sería inútil, ya que fuego haría que unas cuantas jaulas más aparecieran alrededor de la ya creada, la cual pese a que se había disipado un poco gracias a los láseres principalmente esta se recuperó rápidamente. Ladrón en un intento desesperado de escape trató de usar balas, pero estas no lograban nada, incluso trató de usar misiles, pero estos al mínimo contacto con el fuego eran derretidos rápidamente. Déjame salir de aquí. Lo siento, pero no puedo dejar que hagas locuras. Muy bien campistas, la actividad final será vigilar a esta loca, y mientras lo hacen yo iré por la otra loca. Y ni se les ocurra irse. Esto último sería dicho con el mismo tono serio que uso con Vi, lo que provocó que los drones hicieran un saludo militar nerviosos. El pironita tras decir esto se daría la vuelta para ir en dirección en donde se había ido Uzi, dejando a los campistas solos con una encarcelada Vi, la cual simplemente se sentó con brazos cruzados con una mirada molesta. Vaya, ese tipo está que arde, en más de un sentido. No me tomes del pelo. Ya, solo era una broma. ¿Estás bien? La Murder Drone solo voltearía la mirada a otro lado, para luego ver a la rubia de refilón. Supongo. Bien, si no te importa, asaremos baterías con tu jaula, así que no te muevas. Diría para que los drones empezaran a traer algo para sentarse alrededor de la, entre comillas, fogata, lo que molestó aún más a Vi. Jaja, como si pudiera hacerlo. Diría con ironía mientras veía enojada como algunos ya habían empezado a asar sus baterías con su prisión improvisada. Rayos, no veo nada, iluminaré un poco el camino. Estas serían las palabras del pironita, el cual hace unos 5 minutos que se había perdido por culpa de la oscura noche, así que sin más haría que una gran bola de fuego del tamaño de una pelota de playa apareciera, lo que iluminaría de gran forma el bosque, así logrando ver nuevamente las pisadas de Uzi a lo lejos. Bien, solo tengo que tener cuidado de no incendiar algo y todo estará bien. Diría con cuidado de no quemar algo. En el camino pensaba en lo que había pasado, de un momento para otro todo se había puesto de cabeza, Vi con secretos, y con ganas de acabar con Uzi. O bueno, más de las ganas normalmente que tiene, y la extraña actitud de Uzi, quizás se debía a el trato de sus compañeros. Rápidamente descartó esa opción, ya que con el tiempo en el que la conoció, pudo ver que realmente no le importaba mucho lo que dijeran de ella, entonces será por lo de la flecha. Ahora que lo recordaba ella nunca modificó materia antes, quizás se asustó por hacerlo tan de la nada. El héroe pensó en varias teorías, pero no estaba muy seguro de cuál sería la correcta, si es que alguna lo era. Mientras el héroe seguía las huellas, llegaría hasta una cabaña con una antena en el techo, al ver que las huellas terminaban en la entrada no tenía que ser ningún genio para saber dónde estaba la peli violeta. Cuando el héroe se dispuso en acercarse a la puerta, un par de pisadas cerca de él llamarían su atención, quizás en otras circunstancias no le hubiera dado importancia, pero como este mundo estaba básicamente carente de vida, la opción de que fuera algún animal era de cero absoluto. Genial. Ya entiendo. No, creo que no entendieron. ¡Ah! Fue el grito de la pareja de drones, los cuales al escuchar la voz del pironite detrás de ellos no pudieran evitar sobresaltarse, y la expresión molesta del alien no era algo que los tranquilizara mucho que digamos. Darren, y Rebecca, ¿verdad? Creo haber sido claro en que no se fueran del campamento, ¿qué hacen aquí? Diría molesto el pironita, pero debido a la presencia tan intimidante del alien la pareja de drones no supo muy bien qué decir. Olvídenlo, quédense aquí y no hagan nada. Lo último que falta es que se pierdan o qué sé yo.
Ante el comentario del alien, la pareja de drones harían un gesto militar nerviosos, lo que solo haría suspirar cansado al héroe, el cual luego de esto se acercaría a la puerta para abrirla, aunque claro, no sin antes disminuir el calor de sus manos y sus pies al mínimo, esto para no quemar nada, aunque algo que noto es que gracias a la tormenta de nieve las cosas que incendiaba tardaban solo unos segundos en apagarse, lo que en parte lo aliviaba. Ignorando esto, cuando el héroe trató de abrir la puerta, esta solo se abrió un poco, pues resulta que habían varios muebles que impedían que se abriera, como si alguien hubiera intentado encerrarse. El alien simplemente puso más fuerza en su mano, para que así la puerta se abriera con éxito tirando todos los muebles. Uzi, ¿estás aquí? Preguntó el pironita al ver que la habitación era un desastre, pero en lo que ojeaba esta última, pudo ver en el suelo la mochila de Uzi, a la cual empezó a acercarse, pero por accidente pisaría algo, siendo esto la linterna de la peli violeta. Uy, me van a regañar por esto. Diría algo avergonzado por su error, pero se recompuso rápido, no había tiempo para lamentar, así que decidió tomar la mochila de murciélago, pero lo que había dentro de esta. Definitivamente nunca lo espero. ¡Qué mierda! Pues resulta que en la mochila habían brazos de worker drones, algunos incluso tenían mordidas, como si alguien les hubiera succionado el aceite. Uzi, ¿dónde estás? Preguntó nuevamente el héroe, pero esta vez en un tono más preocupado, pero al no recibir respuesta, decidió crear otra bola de fuego para iluminar todo el cuarto, pero lo que vio cuando la luz se hizo presente lo dejó asqueado. ¿Qué es esta cosa? Preguntó asqueado, pues enfrente de él había una especie de capullo de lo que parecía ser una sustancia negra, era como gelatina, o eso pudo intuir. Ben empezó a acercarse a este último, pensó en tocarlo, así que acercó su dedo con curiosidad, pero unas voces desde la puerta lo harían voltearse. ¿Está todo bien? Preguntó Darren, el cual se asomó por la puerta con una Rebeca a sus espaldas, lo que molestó al héroe. Les dije que no se movieran. Diría molesto el héroe, pero antes de poder decir algo más, vio como la pareja cambió sus expresiones nerviosas por una de shock y terror, lo que solo le sacaría un suspiro al héroe, ya que creía que se las dirigían a él. Saben, no voy a calcinarlos o algo así, tampoco se asusten tanto. Diría en un tono más tranquilo el héroe, pero aún conservando su seriedad, pues el asunto ya no era para tomarse a chiste. Pero al ver cómo Rebeca lo señaló se confundió. Detrás de ti. Diría con gran temor la peli azul, lo que confundió más al héroe, el cual al voltear pudo ver como un lateral del capullo se rompía, dejando ver un ala muy extraña a su parecer. ¿Qué demo? El héroe no terminó su oración, ya que una mano justo enfrente de él saldría del capullo, aunque lo curioso de esta, es que tenía un símbolo de solver violeta. Dicha mano golpearía al héroe con una gran fuerza proveniente del solver, lo que mandó al pironita a volar fuera de la cabaña, además de romper algunos árboles en el proceso con sus espaldas. El héroe aturdido se levantó desorientado, pero al escuchar un grito pondría su guardia en alto. Cuidado. Sería el grito de Rebeca en advertencia del héroe, el cual al ya estar de pie miró sus alrededores, intentando buscar a su atacante, al cual logró divisarle sus alas en la distancia. Dicha criatura estaba desplazándose de árbol en árbol rápidamente, con el afán de abalanzarse en contra de Ben, pero el pironita sería más rápido, y lograría disparar una ráfaga de fuego al árbol en donde tenía pensado aterrizar la criatura alada, logrando que ésta cayera al suelo desorientada, además de provocar que la nieve se levantara en una pequeña cortina de polvo. El héroe iría en dirección de esta apuntándole con sus manos, en las cuales tenía una bola de fuego en cada una. Muy bien, seas lo que seas, será mejor que empieces a cantar, ¿en dónde rayos está U? ¿Sí? La faceta intimidante del héroe se derrumbaría por una de sorpresa, al ver cómo aquella criatura era Uzi, a esta última además de salirle alas, tenía una especie de cola con una boca extraña, además de que en su pantalla por momentos se mostraba una gran X morada, la cual cambiaba rápidamente por el símbolo del solver del mismo color. La peli violeta en cuanto se recompuso vio al héroe con una sonrisa salvaje y desquiciada, como si de un depredador viendo a su presa se tratara. Antes de que el héroe pudiera decir algo, la peli violeta tomaría con el solver una gran roca de unos 4 metros, para luego lanzársela al héroe, el cual debido a la sorpresa no pudo esquivar, siendo mandado a volar mucho más lejos que con el primer golpe. Pero su garantía no expiró, nunca existió.
Diría un worker drone sentado alrededor de la, entre comillas, fogata, junto al resto de campistas. En serio, una historia más, y prometo que los devoraré en cuanto salga de aquí. Las palabras del Murder Drone haría que todos se callaran, aunque Litsie no pudo evitar hacer una pregunta. Oigan, ¿escuchan eso? Todos la vieron confundidos, menos Vi, la cual también empezó a escuchar cosas extrañas, las cuales al cabo de un rato también eran escuchadas por los demás. Dicho sonido empezó a escucharse cada vez más y más fuerte, hasta que de la nada, una silueta en llamas voló cerca de ellos rompiendo varios árboles con su espalda, lo que les sacó un buen susto a todos, pero se llevarían otro al ver salir del bosque en dirección del pironita a cierta pelivioleta. ¿Esa quién era? Preguntó asustado uno de los worker drone, los cuales no sabían ni quién era Uzi, lo que haría que todos con algo de miedo solo movieran los brazos a modo de no saber. Aunque Vi, la cual seguía en la jaula, solo vio todo este acto con una mirada angustiada. Sería lo único que nuestro héroe podría pronunciar al chocarse con los árboles, pero su vuelo acabó en cuanto llegó a la zona de canoas, en la cual cayó en el frío hielo que antes era un río en el pasado. Ok, eso va a doler mañana. Diría sujetando su cabeza mientras se reincorporaba, pero al ver cómo Uzi subía a una de las copas de los árboles para luego observarlo con una mirada enloquecida, trató de hablarle. Uzi, reacciona, ¿qué rayos te ocurre, Gritó el pironita, pero no obtendría ninguna respuesta, solo unas risas enloquecidas por parte de la pelivioleta. Diablos, ¿qué se supone que haga? No quiero herirla, debe haber algo que pueda hacer. Gritó lo último, pues debido a que había dejado de controlar su temperatura, sus pies habían derretido muy rápidamente el hielo en el que estaba de pie, lo que lo hizo caer al agua del ahora casi descongelado río. Esto sería aprovechado por Uzi, la cual se abalanzaría en contra del mojado pironita, el cual ya había salido a la superficie, pero al ver a Uzi encarar en su contra, por puro reflejo llevó su mano al símbolo del Omnitrix, para que luego de apretarlo se ocasionara el mítico resplandor verde, el cual dejó ciega a Uzi por un segundo, pero cuando el brillo se despejó, una silueta azul rodeada por una aura eléctrica saldría por los aires. Anfibio. Gritó dicha criatura, para alzarse en el aire cerca de Uzi, la cual ahora estaba encima de un pedazo de hielo que aún había en el río. Uzi reacciona, soy yo, ven. Intento hacerla razonar, pero lo único que ganó fue una embestida de ladrón, la cual tuvo que esquivar volando hacia arriba, pero ladrón no le daría descanso, ya que al estar en tierra firme, ésta le lanzaría con el solver varios objetos, como árboles, bloques de hielo, y básicamente lo primero que encontraba. Todas estas cosas eran destruidas por rayos de energía eléctrica por el alien y el resto esquivadas, aunque tras un rato de hacer esto el héroe notó algo raro. Espera, si tiene alas, ¿por qué no vuela? Diría confundido al ver que el ladrón solo le lanzaba cosas y no iba hacia el volando directamente. Quizás era debido a su falta de raciocinio o podía ser otra cosa. En fin, el héroe se elevó un poco más para pensar en qué hacer. Si ella no podía volar y él sí, pues aprovecharía el bug. Sin embargo, él no quería lastimarla, pero debía buscar alguna manera de detenerla antes de que alguien saliera herido, o incluso él mismo. Piensa Tennyson, el solver para activarse necesita de un simple y sencillo movimiento. Si logro que no se mueva en lo absoluto podré detenerla. Y creo tener al alien perfecto para eso. Si bien no se notaría debido a la transformación, el héroe sonreiría confiado, para luego bajar rápidamente al suelo unos metros lejos de la pelivioleta, para que luego presionara el símbolo del Omnitrix, ocurriendo el mítico resplandor verde, para que luego de disiparse se viera una especie de yeti con pelaje amarillo. Loudstar. Gritó con euforia el alien, pero al notar que no era lo que había pedido se molestaría. Si siempre me das algo que no escogí, ¿para qué tienes seleccionador? Shocksquatch no tuvo tiempo de seguir quejándose, ya que sería levantado por el símbolo del solver, pero antes de que la pelivioleta pudiera hacer algo más, el alien rodearía todo su cuerpo con electricidad amarilla, lo que haría que el símbolo desapareciera. Eso estuvo cerca, al menos Shocksquatch puede anular el solver, pero aún sigo en el mismo problema. Diría aterrizando para luego golpear con su puño lleno de electricidad un par de árboles, los cuales fueron lanzados por la pelivioleta, la cual sin previo aviso se abalanzaría en contra de Ben, logrando morderle uno de sus brazos, pero debido a la gruesa piel del alien no lo atravesaría, pero no sería algo muy agradable. Oye, suéltame.
diría quejándose por el dolor, lo que haría que por reflejo aumentara la potencia de la electricidad que lo rodeaba, haciendo que Uzi saliera volando estrellándose contra unos árboles, lo que haría preocupar al héroe, el cual fue a ver cómo se encontraba. Uzi, ¿estás bien? Diría preocupado acercándose a la pelivioleta la cual estaba en el piso, pero esta de un momento a otro, pondría una mirada furiosa, para luego abalanzarse en contra de Shocksquatch empezando a morderlo en todo su cuerpo, como si de una garrapata se tratara. Oye, bájate de encima ya. Diría el alien intentando atrapar a la gótica, lográndolo a duras penas, para luego lanzarla en contra de una pila de nieve, de la cual salió para ponerse a escalar otro árbol, seguramente intentando atacarlo desde arriba. Ok, vamos de nuevo Omnitrix, y no quiero más juegos, Loudstar. Diría Shocksquatch para rápidamente presionar el símbolo del Omnitrix, para que luego de que el resplandor verde se disipara se viera la silueta de... No sé ni para qué me molesto en llamarlos. Diría el mandodrón con una cara de póker absoluta, pero no tendría ni un segundo para respirar, pues Uzi ya se le había abalanzado otra vez desde el árbol, así que por reflejo sacaría sus alas, para detener con estas en seco al ladrón. El héroe pensó en usar sus alas para lanzar a la pelivioleta al cielo, pero en el momento en el que lo hizo, notaría como en la pantalla de Uzi en vez de haber algún símbolo, se verían sus ojos, pero no tuvo tiempo de pensar, pues ya la había lanzado al cielo. ¿Fue solo impresión mía o reaccionó? Diría viendo al cielo el héroe sin saber muy bien lo que había pasado, cómo es que había vuelto. No lograba entenderlo, pero antes de ponerse a pensar tendría que ir a atraparla, así que el héroe usando sus alas prendió vuelo hacia la pelivioleta, la cual debido a la gran fuerza del impulso terminó por encima de algunas nubes. Esta trató de usar sus alas para detener su caída, pero no tenía idea de cómo usarlas, lo que la hizo asustarse, pero su caída se detendría en seco, ya que había sido atrapada de forma nupcial por el portador del Omnitrix. ¿Estás bien, Uzi? ¿O estás en tus días o algo así? Dicho comentario solo haría molestar a la pelivioleta, pero la gran vergüenza y miedo en sí misma por todo lo ocurrido no la haría pensar bien. No, no me mires. Diría zafándose del agarre del pelicastaño volviendo a caer, y mientras lo hacía cubriría todo su cuerpo con sus alas. El héroe vio cómo caía preocupado, no por la caída en sí ya que aún faltaba bastante para llegar al suelo, sino por la actitud tan... ¿cómo decirlo? ¿Distinta de Uzi? El héroe no perdería el tiempo y volaría hacia ella, para que luego de estar cerca, usaría sus manos para abrir un poco las alas de esta última, pero lo que vio realmente lo hizo sentir mal, pues Uzi tenía una expresión muy triste y sin vida, lo que llegó al corazón del héroe. Vamos, no te pongas así, créeme, muchos de mis amigos intentaron matarme en el pasado, y si es por lo de la flecha, tranquila, eso a mí tampoco se me da bien. Diría el héroe con una sonrisa tranquila, pero la pelivioleta ni siquiera levantaría su vista para verlo, lo que haría que el héroe suavizara un poco más su voz. ¿Qué pasa? Preguntó con posiblemente la voz más serena con la que habló en su vida, pues no se rendiría hasta llegar al fondo del asunto, pero las repentinas palabras de la gótica llamarían su atención. Del 1 al 10, ¿qué tan horrible soy? Estas palabras dejaron confundido al héroe, pero este al ver que tenía la atención de la chica hablaría rápido. -10. Fue el simple comentario del héroe, pero esto no dejó satisfecha a la pelivioleta. Llevo comiéndome las partes de los workerdrones del cuarto de Goy desde hace semanas a escondidas de todos. Bueno, -9, pero esa es mi nota final. Este comentario solo haría que la pelivioleta bajara la mirada nuevamente, lo que haría que el héroe no supiera qué decir, pero el repentino comentario de Uzi lo dejaría sin palabras. ¿Tú vas a abandonarme? Ella lo miró a los ojos mientras decía esto, lo que dejó mudo al héroe, ¿porque ella decía eso? Mejor dicho, ¿por qué haría él tal cosa? ¿De qué estás? Cállate, no dije nada. Diría para luego de un movimiento brusco se alejara del héroe para quedar de espaldas con este último. Ben solo la vería sumamente confundido, realmente le era un asco con las chicas, ya sean robots, humanas o alienígenas, pero en esta ocasión no había ningún lío amoroso, aquí había alguien que necesitaba ayuda, y él debía dársela. Sabes que cuando pueda volver no me iré, ¿verdad?
Eso no era una mentira, él aún debía de encontrar a Doll, y descubrir qué rayos era exactamente este tal Solver, pero Uzi no se inmutó ante el comentario, realmente el héroe no sabía qué más decir, pero sabía que tenía que hacer algo ahora. Uzi, escucha, ya buscaré la forma de arreglarte, no te preocupes. Para desgracia del héroe este comentario tampoco lograría mucho efecto en la pelivioleta, la cual ni siquiera volteó a verlo. Ben solo puso una mirada triste, se sentía derrotado, ya no tenía idea de qué más decir, hasta que un recuerdo pasó por su mente, y fue la noche justo antes de llegar a ese universo, él se sentía aburrido y decaído, todo debido a que no había ningún peligro realmente grande que necesitara sus servicios, por lo que todo se había puesto monótono, pero este sitio realmente había avivado su llama de héroe, y Uzi formaba parte de eso. Uzi, hay algo que quiero decirte desde hace tiempo. Ben diría esto con un tono tranquilo, intentando disimular la vergüenza que sentía. Dicho comentario, si bien no hizo voltear al ladrón, en el interior de las alas ella volteó a ver en dónde estaría el héroe. Este, sin saber si estaba escuchando, decidió seguir. Gracias. Dicho comentario tan repentino y confuso para el ladrón haría que asomara su cabeza un poco con una mirada entre triste y confundida, así que el héroe, al ver que tenía su atención, hablaría. Bueno, en mi mundo, pues, no estaba en una situación muy alegre. Pero desde que llegué aquí realmente me siento vivo. Creo, jaja, y eso es gracias a ti, supongo. ¿Quién diría que una loca me ayudaría a no volverme loco? Esto sería dicho con una sonrisa sincera por el héroe, lo que haría que la pelivioleta lo viera de forma tímida desde atrás de sus alas, para luego hablar como pudo. Por nada. Uzi diría esto de forma tímida, pero al sentir algo extraño en su nueva cola voltearía a mirarla, para ver con sorpresa e incluso gracia, como al héroe le había salido una cola idéntica a la de ella, y éstas se habían enredado por la caída. Ladrón empezó a reír con algo de gracia al ver esto, lo que confundió de gran manera al héroe, pero al sentir un extraño tirón en su cintura no tardó en ver el problema. Tengo una El héroe no terminó de hablar ya que el suelo estaba ya a solo unos pocos metros, lo que hizo que por reflejo sujetara a Uzi de forma nupcial, y usar sus alas para minimizar el impacto, cosa que logró sin problema, aterrizando con éxito en el suelo mientras aún cargaba a Uzi para luego bajarla y quedar frente a frente. Ok, eso estuvo cerca. Sí, supongo. Ambos se quedarían en silencio por un minuto, pero en un momento dado la pelivioleta hablaría nuevamente con algo de timidez. Ben. Lo siento. El héroe solo la miró un segundo, para luego sonreírle. Tranquila, si te hace sentir mejor, no heriste a nadie. Pero si te lastimé a ti. Diría con culpa ladrón sin poder mirar a los ojos al héroe, el cual solo dio una pequeña risa por tal comentario. Bueno, si tú lo dices. Diría el héroe con algo de burla, lo que le sacó una mirada molesta al ladrón, pero el héroe volvería a hablar. Es un chiste, evitemos que pase a menudo, ¿de acuerdo? Al menos hasta que lo resolvamos. Los dos juntos. Diría viendo con una sonrisa a la pelivioleta, la cual le devolvería la sonrisa, para que de un momento a otro, ésta lo abrazaría, lo que lo dejó sin palabras, pero como pudo devolvería el abrazo. Tras estar abrazados por un rato se escucharon unos pasos atrás de ellos, lo que los haría cortar el abrazo para voltear a ver al espectador, o mejor dicho, espectadora. Vaya, parece que estuvieron ocupados. Diría con sarcasmo mientras veía los alrededores destruidos, lo que le sacó una gota de sudor a la pelivioleta, pero Ben se pondría un poco a la defensiva. ¿No estás furiosa o algo por encerrar? Espera, ¿cómo te escapaste? No fue muy difícil, la jaula solo desapareció. ¿Jaula? ¿Me estoy perdiendo de algo? Larga historia, pero de verdad no estás molesta. Nope. Diría simplemente la Murderdrón mientras estaba cruzada de brazos. Nuestro héroe no estaba del todo seguro en creerle, así que por curioso, acercó su dedo a Vi y tocó su pantalla con este mismo, lo que provocó que la Murderdrón mordiera su brazo de golpe. ¡Ay! ¿No que no estabas enojada? Eso fue por venganza, ahora estoy mejor. Diría limpiándose el aceite de su boca, para luego volver a hablar. ¿Y qué? ¿La violetita ya tiene las pistas o qué? Este comentario haría que una cucaracha amarilla saliera del gorro de Uzi, la cual soltaría una especie de holograma con un corazón. Tomaré a esa cosa como un sí. En fin, larguémonos de aquí antes de que termine usando de fogata a algún torpe.
diría Vi con ganas de largarse, pero una mano que la tomaría del hombro por detrás la detuvo. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde crees que vas? Mi abuelo me enseñó a dejar el lugar donde acampas más limpio que como estaba, así que de aquí no se va nadie hasta que todo esté como antes. ¿Y por qué debería hacerlo? ¿Qué gano yo? Mi confianza, la cual perdiste hace una media hora. La Murderdrón solo lo vio molesta, para luego dar un suspiro molesto mientras rodaba los ojos, para luego empezar a quemar troncos de árboles rotos en el suelo con un lanzallamas que sacó de su mano. Jijijijiji. La pelivioleta no pudo evitar reír al ver esto, lo que le sacó una mirada aún más molesta a la peliblanca, la cual sería ella la que reiría al escuchar las palabras de Ben, el cual miraba a Uzi. Tú fuiste la que destruyó todo en primer lugar, así que ayúdala, yo voy con los campistas, diviértanse. El comentario del héroe molestó a la pelivioleta, pero antes de que pudiera protestar, tanto ella como el pelicastaño tropezarían, debido a que sus colas aún seguían enrolladas entre sí. Olvide que tenía esto, exactamente como se usa, diría el héroe tratando de mover su cola para desenrollarla, aunque la pelivioleta por alguna razón al recordar este detalle desviaría la mirada con un pequeño sonrojo violeta en su pantalla. Si quieren puedo cortárselas. Jódete. Un par de horas más tarde, los campistas y nuestros protas estaban en el bus escolar retirándose del campamento. El viaje era realmente tranquilo, ya que la mayoría o estaban dormidos, o miraban sus celulares. Pero nos centraremos en la única que no hacía ni una ni la otra cosa, pues Vi solo estaba sentada de brazos cruzados sin decir nada, lo que al cabo de un rato llamó la atención de Dixie, la cual estaba sentada a su lado viendo su celular. ¿Qué pasa? ¿Extrañas ayudar a la madre naturaleza? Esto le hizo ganarse una mirada molesta de la peliblanca, lo que haría que la rubia rodara los ojos. Tranquila, tú solo pórtate linda y caerá a tus pies. Este comentario haría bufar molesta a Vi, la cual voltearía a otro lado, viendo a los pasajeros del bus, pero su atención se centró en cierto pelicastaño, lo que hizo que su mirada se suavizara un poco. Este estaba sentado junto a una Uzi, la cual apoyaba su cabeza en el hombro de este último, pareciendo dormida. Hablando de nuestro héroe, este estaba jugueteando un poco con el Omnitrix para matar el rato, sí, típico. Pero en un momento dado escuchó un sonido extraño, aunque en un principio no le dio importancia, ya que pensó que se trataba de su cola o la de Uzi, las cuales estaban libres debido al poco control que tenían sobre estas, y el que tuvieran una pequeña conciencia o eso pareciera no ayudaba. Pero al escuchar que algo se estaba quemando lo haría ganarse su atención, pues al mirar en dirección del ruido, encontrándose con la sorpresa de que un poco de luz solar estaba tocando la mano de Uzi, la cual empezó a soltar humo, esto lleno de preguntas al héroe, pero al ver que la pelivioleta ponía una mueca de molestia, rápidamente tomó su mano para apartarla de la luz, pero en el momento en el que la tomó la pelivioleta daría una muy pequeña sonrisa aún con los ojos cerrados, para luego tomar la mano abierta del pelicastaño muy para la impresión de este, el cual no supo cómo reaccionar. Definitivamente hoy fue un día de locos, y aún no parecía terminar, pero ya pensaría en eso después. Sin más, el portador del Omnitrix solo cerraría sus dedos, así quedando ambos tomados de la mano, para luego acomodarse mejor en su asiento, para luego dar una sonrisa serena. Bueno. Fue un campamento interesante. Y el viaje de regreso también. Fin de capítulo.